Noticias importantes directamente desde la Casa Blanca. Se ha anunciado el presupuesto propuesto por el presidente Biden para el Seguro Social y el Medicare. Este presupuesto es una señal positiva de que el gobierno está comprometido a fortalecer y proteger estos programas vitales que son fundamentales para la seguridad y el bienestar de millones de adultos mayores y ciudadanos estadounidenses. Es esencial que todos los beneficiarios estén al tanto de estos desarrollos y se mantengan informados sobre cómo este presupuesto podría afectar sus beneficios y el acceso a la atención médica. Por ello les recomendamos que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones y de este modo pues nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. El plan presupuestario del presidente Biden iniciará una lucha en un año electoral sobre el Medicare y el Seguro Social, los dos temas más candentes dentro del Congreso. Mientras el presidente Joe Biden y su presunto oponente republicano, el exmandatario Donald Trump, luchan por asegurar el apoyo de los votantes mayores, los cuales sin duda alguna podrían decidir qué hombre ocupa el óvalo, oficina del próximo año. La propuesta del presupuesto de Biden para el próximo año fiscal 2025 ya fue publicada el lunes pasado. Revivirá un plan para estabilizar el Medicare mediante el aumento de los impuestos sobre los salarios, las ganancias de las inversiones y los ingresos del trabajo por cuenta propia de las personas que ganan más de $400,000 al año. Esta propuesta extendería indefinitivamente la solvencia de un fondo fiduciario clave del Medicare, según una carta del lunes del actuario jefe de los centros de servicios del Medicare y Medicaid. El presidente Biden aprovechó el discurso sobre el Estado de la Unión de la semana pasada para plantear la posibilidad de que los republicanos podrían recortar los beneficios del Medicare y de la Seguridad Social si recuperan la Casa Blanca y toman el control total del Congreso, lo cual provocó, una airada respuesta por parte de los legisladores republicanos que gritaron mentiroso. Muchos de mis amigos del otro lado del pasillo quieren poner al Seguro Social en la tabla de cortar, afirmó Biden durante el discurso. Si alguien aquí intenta recortar el Seguro Social o el Medicare o aumentar la edad de jubilación, lo detendré. Donald Trump ha alejado al Partido Republicano del objetivo conservador de larga data de reelaborar los programas, los cuales estén enfrentando déficits en la próxima década. Él ha tratado de dejar supuestamente intactos en gran medida los programas, como ser el Seguro Social o el Medicare. Él afirma que los republicanos no tienen ningún plan para recortar estos programas, que eso es una historia inventada por Biden. Pero no hacer nada, también es un problema. La inacción conduciría a recortes automáticos de beneficios en la seguridad social, pero al menos no hasta que finalice el segundo mandato de cualquiera de los dos. El programa del Medicare, administrado por el gobierno, ofrece seguro médico para adultos mayores de 65 años, así como también para algunas personas más jóvenes con discapacidades. Casi 67 millones de personas actualmente están inscritas en el programa, el cual se espera que cueste casi $900,000 millones este año. El Seguro Social es otro programa que también es administrado por el gobierno para personas mayores y personas con discapacidades. La administración de Biden estima que aproximadamente 68 millones de estadounidenses recibirán un beneficio mensual de seguridad social en este año 2024. Y prácticamente se prevé que serán distribuidos tan solo a lo largo de este año unos $1.5 billones. Los programas que se financian principalmente con los ingresos del impuesto sobre la nómina son increíblemente populares, pero también bastante caros. Actualmente pagan más en beneficios de lo que obtienen a través de ingresos, lo cual ha llevado a miembros de ambos partidos a pedir cambios. Pero la política y las matemáticas son desalentadoras, porque las principales palancas para abordar el problema son los recortes de beneficios y los aumentos de impuestos, los cuales enfrentan oposición en Capitolio. Joe Biden tiene una estrecha ventaja entre los votantes de mayor edad, cuando tan solo faltan 8 meses para el día de las elecciones.
En una encuesta por parte del Wall Street Journal realizado el mes pasado, el 48% de los votantes de 65 años o más afirmaron que apoyarían a Biden en un enfrentamiento cara a cara con Donald Trump. El 46% afirmó que votaría por Trump. Los estrategas políticos de ambos partidos consideran a los votantes de mayor edad como uno de los grupos demográficos con más probabilidades de acudir a las urnas. Biden y sus aliados, al criticar el enfoque de los republicanos, se han aferrado a un amplio plan económico publicado por el senador Rick Scott en el año 2022, el cual inicialmente proponía suspender toda la legislación federal en 5 años. En medio de una feroz oposición por sus compañeros republicanos, obviamente incluido Donald Trump y el senador Kentucky Mitch McConnell, líder del Partido Republicano en el Senado, Scott revisó el plan y aclaró el año pasado que eximiría la seguridad social, al Medicare y los programas de veteranos de esta disposición de extinción. Mientras los legisladores republicanos han tratado de reducir el déficit, algunos conservadores fiscales han propuesto cambios en los programas de prestaciones sociales como lo son el Seguro Social y el Medicare. Una propuesta de presupuesto presentada el año pasado por el Comité de Estudios Republicano, el cual representa un grupo de conservadores en la Cámara, pide ahorrar dinero aumentando las edades de elegibilidad para recibir beneficios completos del Seguro Social y el Medicare. Tan solo el año pasado, 2023, la entonces candidata presidencial republicana Nikki Haley propuso también cambiar la edad de jubilación para las personas que actualmente tienen 20 años, un plan que la campaña de Donald Trump criticó. Entonces, a principios de este mes, Haley abandonó la carrera presidencial. Pero para poder acortar un poco el tema, este lunes pasado, Donald Trump afirmó que hay mucho que se puede hacer en términos de derechos, en términos de recortes. Todo esto antes de discutir vagamente el robo y la mala gestión y desviarse hacia otros temas inconexos. Entonces, los demócratas rápidamente aprovecharon estos comentarios. La portavoz de la campaña de Donald Trump, Carolina Leavitt, afirmó que esto prácticamente es un malentendido. No detalló el plan para garantizar la solvencia de los programas como el Seguro Social y el Medicare, pero afirmó que el exmandatario aún así continuaría sin tocar estos programas. La propuesta presupuestaria de Biden, que es poco probable que obtenga la aprobación del Congreso, aumentaría los impuestos del Medicare sobre los salarios y los ingresos de los trabajadores por cuenta propia al 5%. Estamos hablando para más de unos $400,000 al año de ganancias para las personas, un impuesto que se suma a los impuestos sobre la renta regular. Además de todo esto, el plan aumentaría un impuesto existente del 3,8%, el cual se aplica a los ingresos netos por inversiones para este mismo grupo de personas con altos ingresos, y está dirigido a los ingresos del impuesto al Fondo del Seguro Hospitalario del Medicare. Prácticamente apunta a los ricos, millonarios y multimillonarios. Biden cambiaría la ley para garantizar que esas mismas personas que tienen altos ingresos paguen impuestos al Medicare y al Seguro Social sobre sus ingresos de negocios activos. De este modo va a cerrar una brecha que utilizó para reducir los impuestos sobre sus propios ingresos por libros y discursos mientras estaba fuera del cargo. Biden también afirmó que dirigiría los ahorros de esta propuesta para reducir el costo de los medicamentos recetados para los beneficiarios de Medicare al fondo hospitalario. Sin embargo, los republicanos suelen considerar que los aumentos de impuestos son imposibles, lo cual significa que es más que probable que los cambios sean discutidos en la campaña electoral de este año, en la cual se estará viendo en los pasillos del Congreso finalizando este año 2024.